Pasemos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿A dónde vamos? En Romanos capítulo 8, la Biblia nos da una promesa. Y quiero leer esa promesa con ustedes. Y de hecho, Padre, a medida que continuamos, necesitamos esta seguridad de Romanos 8. Bendícenos, querido Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 8 versículo 28? Juntos, ¿qué dice? ¿Y qué, amigos? Vamos todos juntos. Romanos 8 versículo 28. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, echemos un vistazo a esta declaración aquí porque esta noche, mientras damos por finalizado el sábado, ¿cuántos de ustedes saben que el tema de la Trinidad está causando un gran revuelo en nuestras iglesias y que hay diferencias de opinión? Tienes al grupo trinitario y tienes sexo entre ellos. Un grupo antitrinitario y tienes sectas entre ellos. Sexo entre ellos. Simplemente tratamos con sectas individuales que tienen diferentes teorías y creencias, y sabes que hay hermanos que no hablan entre sí sobre este tema, porque se han polarizado. Las iglesias también están pasando por una conmoción por este tema. Y el sábado pasado, hablamos de la segunda persona de la deidad. Ahora mismo, vamos a hablar de esta tercera persona de la deidad. No intentamos entrar en los detalles del Espíritu Santo, sino revelar a partir de las Escrituras y el espíritu de profecía lo que dicen. Y así podemos negar lo que estamos escuchando circulando por el adventismo del séptimo día con respecto a la tercera persona de la deidad. En Romanos capítulo 8, encontramos esta declaración aquí, no solo en el volumen 5, sino que llegaré a Signs of the Times, del 6 de enero de 1898. Por favor, necesitarás papel para notas, un bolígrafo y un lápiz a medida que avancemos. Dice que la perversión y la mala interpretación de las Escrituras por parte de los fariseos e incluso de aquellos que decían creer en sus palabras, hicieron necesario que Cristo hablara con claridad. Algunos piensan que es una desgracia cuando se proponen teorías erróneas. Pero el Señor ha dicho conjuntamente lo que dice, palabras azules, todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Y así, una posición contraria a la luz, y la verdad exigió de Cristo. ¿Qué, amigos? Una definición más clara de la verdad. Cada vez que se promueva ese error, obrará para bien a aquellos que aman a Dios sinceramente. Porque cuando la verdad está ensombrecida por el error, aquellos a quienes el Señor ha hecho sus centinelas, ¿qué harían? Harían que la verdad fuera más nítida y clara. ¿Cómo lo harían? Siguiente oración. ¿Qué harían? Escudriñarían las Escrituras en busca de evidencia de su fe. Y eso es lo que debemos hacer, al dirigirnos a esta tercera persona de la deidad. Última oración. El avance del error es el llamado a los siervos de Dios a despertar y poner la verdad en un claro relieve. Ahora bien, como siempre digo, lo repetiré. Hay muchas perspectivas desde las que abordar la tercera persona de la divinidad. Pero como siempre digo, como un libro tiene 2, 4 o 6 lados, nunca se ven los 6 lados al mismo tiempo, ¿correcto o incorrecto? Correcto. Voy a compartir con ustedes mi perspectiva de por qué creo, según las Escrituras, que la tercera persona de la divinidad no es cosustancial con Jesús o el Padre. Es una persona individual separada de la Biblia, del espíritu de profecía. Muy bien. Ahora, miren Romanos capítulo 8, de hecho, vayamos al libro de 2 Corintios.
¿A dónde vamos? 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios dice, observen cuidadosamente. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Efesios capítulo 4, 11-14 dice, en los últimos días, van a soplar falsas doctrinas, pero Dios está diciendo que debemos estar establecidos, arraigados y cimentados, que no seamos sacudidos. ¿Por qué? Todo viento de doctrina y de engaño de hombres, y por artimañas engañosas con que mienten para engañar. Ahora, hagamos una pausa aquí y echemos un vistazo al origen de la palabra Trinidad. Muy bien. Aquí tenemos a un hombre que, según nos dicen, acuñó el término Trinitas. Personas de la Trinidad. Este es Tertuliano. Ahora bien, seguramente no voy a dedicar mucho tiempo aquí. Este es Tertuliano. Y, de nuevo, él fue quien, según dicen, acuñó la palabra Trinitas. Muy bien. Y también la palabra persona. 3 personas de la Trinidad. Ahora, una pregunta basada en las Escrituras. Basado en las Escrituras, ¿cuántas personas hay en la deidad? Hay 3. Vayan a Mateo 28 conmigo. ¿A dónde vamos? Mateo 28. Así que esa fue la breve historia de Churchill. Y luego llegamos a El Barro. James White, de hecho, escribió una pregunta al Elder Lobro preguntándole sobre la doctrina de la Trinidad. Y él dio una respuesta muy detallada y sucinta. Ahora bien, parte de esa respuesta dice que la doctrina de la Trinidad fue introducida en la Iglesia más o menos al mismo tiempo que la adoración de imágenes, la observancia del día del sol, y la doctrina de la Trinidad no es más que una doctrina persa remodelada y de hecho dio una fecha en la que comenzó, alrededor de la fecha 325 DONS. C. Así que aquí están viendo una conexión con la doctrina de la Trinidad con la idolatría de la adoración pagana del domingo. Ahora bien, ¿en qué fecha el emperador Constantino impuso la observancia del domingo en el Imperio Romano? 321. Muy bien. 321. Y aquí tenemos a Wagner, que cubrí brevemente durante nuestra última sesión la semana pasada. Y él dijo las siguientes palabras azules en la parte inferior. Dice, al enseñar y predicar el Evangelio, ¿a qué nos limitamos siempre estrictamente? A los términos y el lenguaje de las Escrituras. Hay que recurrir a quienes inventan los términos para obtener definiciones de los mismos. Es una prueba no pretender definir lo que la Biblia no ha definido ni intentar explicar el infinito. ¿En qué crees? Ahora sabemos que Tertuliano acuñó ese término, y acuñó el término Trinitas y persona, la Trinidad de las personas. Pero, de nuevo, la Iglesia Católica adoptó y comenzó a promulgar el concepto y las enseñanzas de la Trinidad. Mateo 28. ¿Estamos ahí, amigos míos? ¿Qué encontramos en el versículo 19? ¿Cuántas personas se enumeran en el versículo 19? Hay 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora observen con atención. ¿Cuántas personas hay en la Trinidad según los católicos? ¿Cuántas? Hay 3 personas en esa Trinidad. Entonces mi pregunta es, si creemos que según las Escrituras hay 3 personas en la deidad, y los católicos dicen que hay 3 personas en su Trinidad, ¿eso significa que una persona que cree en la divinidad y es trinitario? No. Miren esto aquí mismo. Esto es Mensajes Selectos, libro 1, página 202. Dice, no les daré todas estas palabras en rojo. Dice la pista, leamos esto juntos, lo que dice, la pista de la verdad yace muy cerca de la pista del error, y ambas pistas pueden parecer una para las mentes que no son obradas por el Espíritu Santo, y que por lo tanto no son rápidas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. Entonces,
¿Qué necesitamos para poder diferenciar entre el camino de la verdad y el camino del error? ¿Qué necesitamos? Háblame. ¿Qué necesitamos? Así que oremos. Padre Celestial, oramos de nuevo por poder y entendimiento. Has prometido enviar este entendimiento, esta sabiduría, este conocimiento, tus verdaderas enseñanzas a través del Espíritu Santo. Concédenos, te rogamos, que no seamos como niños sacudidos de aquí para allá por falsas doctrinas. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora observa. ¿Recuerdas que la semana pasada compartí con ustedes las diferencias entre la divinidad y la Trinidad católica? Y vimos, basándonos en los escritos de la hermana White, que hay tres personas. Observa esta declaración. Esto es Testimonios Especiales. Muy bien. Lo tenemos aquí. Volumen 7, páginas 6 a 3. Dice, observa con atención, vamos a saltar hacia abajo. Dice el Consolador. ¿Estamos ahí? Desde arriba, el Sol. Desde arriba. El Sol es toda la plenitud de la deidad manifestada. ¿Quién es ese, amigos? El Hijo. Muy bien, sigamos adelante. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Luego continúa, ¿hay tres personas vivas del trío celestial? En el nombre de estos tres grandes poderes, ¿quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquellos que reciben a Cristo por fe viva, ¿qué son? Son bautizados. ¿Podrías terminar eso? Luego dice, observa con atención la segunda oración. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos tres grandes poderes infinitos se han comprometido unidamente a trabajar en nuestro favor si cooperamos con ellos. Entonces, ¿cuántas personas hay en la divinidad aquí mismo, amigos míos? Hay tres. Muy bien. ¿Cuántas según la Trinidad Católica? Este es el sitio web católico, y citaré del Archivo del Vaticano, y también del Catecismo de los Conversos de la Doctrina Católica. Preguntas y respuestas principales sobre la Trinidad. Sigamos adelante. Está ahí mismo. 25. Número 25. ¿Cuántas personas hay en Dios? Y dan la respuesta en Dios. Lo mismo arriba. La misma palabra, la misma frase. En Dios hay armonía. Hay tres personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque en la Biblia hay tres. En la Trinidad Católica hay tres. ¿Cuál es la diferencia? Compartimos con ustedes el sábado pasado que la segunda persona en la deidad no es el mismo Jesús en la Trinidad, porque los católicos enseñan que Jesús nació con ¿qué naturaleza de qué persona? Con una naturaleza sin pecado, sin saber que su divinidad estaba revestida de humanidad caída, y que nació de una madre inmaculada que nunca pecó. Eso significa que si tienen al Jesús equivocado, a otro Jesús, deben tener otro evangelio. ¿Tiene sentido ahora? Muy bien. Pero no es ahí a donde voy esta noche. Pasen eso. No es ahí a donde voy esta noche. Quiero enfocarme ahora, miren la pantalla. Quiero enfocarme ahora en el segundo error más grande, o la enseñanza errónea, que encontramos en la Trinidad Católica, y que creen que las tres personas son un solo ser. ¿Qué son las tres personas? Un solo ser. Como ven aquí, tienen una cabeza, por así decirlo. ¿Cuántas caras? Tres. Muy bien. Ahí lo tienen de nuevo. ¿Qué son las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Un solo ser. Muy bien. Ahora, fíjense, volveré a eso, vamos a confirmarlo. Escuchen lo que dice aquí. Este es el Archivo Vaticano Catecismo de la Iglesia Católica, línea 261. Dice que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose
como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, eso suena absurdo, ¿verdad? De nuevo, solo Dios puede darnos a conocer la Trinidad, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso significa que Padre, Hijo y Espíritu Santo son simplemente papeles como disfraces que te pones. Dios asume 3 papeles diferentes. ¿Tiene sentido? Uno es 3 personas diferentes. Eso no es bíblico. Volvamos aquí. Entonces ahora dice en línea 262, la encarnación. Veo que algunos de ustedes están escuchando atentamente. Maravilloso. Escuchen atentamente. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno, y que el Hijo, escriban esta palabra, y que el Hijo es consustancial. Palabra clave ahí, anótenla. Que el Hijo es consustancial con el Padre. ¿Qué significa eso? Lo que significa que, en el Padre y con el Padre, el Hijo es uno, y el mismo Dios. En otras palabras, el término consustancial significa que Cristo es consustancial con el Padre. Significa que Cristo y el Padre son el mismo ser. Como una persona parada aquí, el mismo ser, eso es consustancial. Miren esto. Línea 263. Ese es el Padre, ese es el Hijo. Vayan al Espíritu Santo. Ahora dice que la misión del Espíritu Santo enviado por el Padre en el nombre del Hijo y por el Hijo del Padre revela que con ellos el Espíritu es uno y el mismo Dios. ¿Lo ven ahora, amigos? Ahora miren. Miren atentamente. Aquí está de nuevo. Esto es otro sitio católico. Palabras rojas. ¿Qué enseña la Trinidad? Enseña que Dios es ¿qué? 3 personas en un solo ser. Muy bien. Fíjense, y aquí viene esta misma respuesta de John Elboro a James White con respecto a la Trinidad. Lea las palabras. Elevar enviadas de vuelta a James White. Hay un sentido en el que Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Pero qué? Vamos. ¿Pero qué, amigos? ¿Pero qué son? Pero no son una sola persona como dicen los trinitarios. Ahora, para Loft y James White, persona significa ser. Muy bien. Continúen de nuevo. Observen con atención. Hay un sentido en el que son uno. ¿Pero qué? No una sola persona. Fíjense, y aquí viene el vara de nuevo. Punto 3. Dice que esta doctrina de la Trinidad. Dice que observen con atención. Número 3. ¿Cuál es su origen? Pagano. La Trinidad, su origen es pagano y fabuloso. Luego dice, en lugar de señalarnos las Escrituras como prueba de la Trinidad, nos señalan el tridente de los persas. ¿Qué es eso? Con la afirmación de que con esto los persas pretendían enseñar la idea de una Trinidad. Y si tenían la doctrina de la Trinidad, debieron haberla recibido por tradición del pueblo de Dios. El historiador Milman dice, la idea de que es que, ¿qué es eso, amigos míos? Aquí está. Ahí mismo. Un palo con 3 cabezas como un tenedor. Un ser. Un ser con 3 caras, 3 rollos por así decirlo. ¿Alguna vez has oído hablar de un el chicle llamado tridente? Sacudes la cabeza. Así que, alabado sea Dios. Ya no más, tridente. Amén. Muy bien. Continúa. Y ahora ves el concepto de los paganos. Un cuerpo, 3 roles. ¿Lo ves, amigos? Un ser con 3 personas. Eso es católico. Ahora fíjate, observa con atención. Observa con atención. Y luego llegamos a Joseph Bates, que hizo la misma afirmación. El Padre y el Hijo no pueden ser consustanciales.
¿Qué significa? No pueden ser un solo y mismo ser. Si son el mismo ser, entonces el padre Bates dijo que creeré en la Trinidad. No puede ser el mismo ser. Ahora, ¿debo siquiera ir aquí? ¿Debería ir aquí? No, no ahora mismo. Volveré a eso. Ahora, fíjense, observen cuidadosamente más allá de eso también. Fíjense que volvemos aquí. Palabras rojas. Dice la Trinidad expresa la creencia de que, ¿qué amigos? Que Dios es un ser compuesto de 3 personas distintas. ¿Podrías leer eso? Muy bien, volvamos aquí. Entonces, ¿cuántas personas hay en la Trinidad? ¿Cuántas personas? 3 personas divinas. Pero ¿cuántos seres? 1. Muy bien. Fíjense ahora, observen con atención. Ahora, amigos, llegamos al Catecismo de los Conversos de la Doctrina Católica número 242. Dice esto. Siguiendo esta tradición apostólica, no bíblica, la Iglesia confesó en el primer concilio ecuménico en Nica, en 325. ¿Quiénes son los amigos? ¿Qué es el Hijo? Observen ahora con atención. Que el Hijo es consustancial con el Padre. ¿Qué significa eso de nuevo? El Hijo es consustancial con el Padre. Es decir, un solo Dios con Él, y luego dan su definición de lo que significa. Ahora dicen las frases en inglés, ¿cuál es el primero de uno siendo? Hagan una pausa ahí. Entonces, cuando dicen que Jesús es consustancial con el Padre, significa que Cristo y el Padre son el mismo ser, la misma consustancialidad. Muy bien. Siguiente frase, uno en ser. Eso significa que cuando se dice que Cristo es consustancial con el Padre, son el mismo ser. Uno en ser. Muy bien. Me pregunto a dónde queremos llegar con esto. Ahora, antes de continuar, anótalo. ¿Qué significa consustancial? Cuando dicen que Jesús es consustancial con el Padre, ¿qué significa eso? Vamos, anótalo. Anótalo. No porque crea que no estás escribiendo, pero por favor anótalo, para que cuando sigamos adelante, los puntos futuros, los puntos subsiguientes, sean mucho más claros y directos. Muy bien. Cuando dicen que Cristo es consustancial con el Padre, ¿qué quieren decir de nuevo, amigos? El mismo ser, uno en ser, el mismo ser. No lo olviden. ¿Tiene sentido? Volvamos a la pantalla. Ahora dice, ahora empezaré de nuevo. Dice que el Hijo es consustancial con el Padre. Es decir, un solo Dios con Él. Las frases en inglés de un ser y uno en ser traducen la palabra griega homo. Homousios, que fue traducida al latín por quién. Consubstantialist. El segundo concilio ecuménico, celebrado en Constantinopla, en el año 381 mantuvo esta expresión. ¿Qué expresión? Eso es todo. Muy bien. Ahora bien, en su formulación en el credo nin, y confesó al Hijo unigénito de Dios, engendrado eternamente del Padre, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, ¿cómo? ¿Amigos? Consustancial con el Padre, el mismo ser. Muy bien. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Pausa. Ahora bien, ¿qué concilio fue este? El segundo concilio ecuménico celebrado cuando era apostólico, en el año 381. Miren esto ahora, párrafo 245 desde arriba. La fe apostólica concerniente al Espíritu fue confesada por el segundo concilio ecuménico. Ahora estamos en la misma convención. Ahora bien, ¿con quién acaban de tratar? Con el Padre y el Hijo. Dicen que el Hijo Cristo es consustancial con el Padre, el mismo ser. Miren ahora. Seguid leyendo. Dijeron que ahora creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida que procede del Padre.
Sacudo mi cabeza. Entonces dice que por esta confesión, la Iglesia reconoce al Padre como la fuente y origen de toda la divinidad. Pero el origen eterno del Espíritu no está desconectado del origen del Hijo. ¿Qué significa eso? Escuchen ahora. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Uno e igual al Padre y al Hijo de la misma misma sustancia, y también de la misma naturaleza. Sin embargo, no se le llama Espíritu del Padre solamente, sino Espíritu del Padre y del Hijo. ¿Qué están diciendo ahora? Así como Cristo es consustancial con el Padre, ¿quién más? El Espíritu Santo también es consustancial con Jesús, el Hijo y el Padre. Tres personas en un solo ser. Miren esto. Ahora bien, este es un grupo que profesa ser adventista del séptimo día y que afirma ser antitrinitario. ¿Correcto? Esta es una de sus creencias con respecto a Cristo y al Espíritu Santo. Ahora escuchen lo que David Clayton escribió en la lección 6 de su sitio web. Dice, la Escritura dice de Cristo, porque en él habita toda la plenitud de divinidad corporal. Por lo tanto, el Espíritu pertenece tanto a Dios, es decir, al Padre, como a Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es consubstanciación. ¿A quién pertenece el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Al Padre y al Hijo. Y si le preguntas a él y a otros supuestos antitrinitarios, ¿creen que el Espíritu Santo está separado del Padre y del Hijo? Dirán que no. Son solo dos seres separados. Que el Espíritu Santo es parte de Cristo. El Espíritu Santo también es parte del Padre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, mientras afirman ser antitrinitarios, están adoptando una esencia, un concepto que está en la raíz de la Trinidad católica, que Jesús es consustancial con el Padre, el mismo ser, y el Espíritu Santo también es consustancial con Jesús y el Padre, el mismo ser. Eso no es bíblico, amigos míos. Ahora, volveré a esto más adelante. Ahora, llegamos a otro, que afirma ser antitrinitario. Miren esto aquí mismo. Nuestras creencias en el sitio web de Pioneer Health Missions. Este es Mesa, Daniel Mesa. Dice que el titular es guiado por el único Dios verdadero y Padre de todos, Jesucristo. Está aquí mismo. Está aquí mismo. Está allí mismo. Cristo Jesús, su Hijo y su Espíritu. ¿Qué significa eso? Vamos. No hay tres separados, solo dos separados. Y el Padre y el Hijo poseen el mismo espíritu de consubstanciación. Ahora, un sitio web diferente al final, smrna.org, dice que Jesucristo es igual al Señor. El Señor es ese espíritu. Por lo tanto, ¿qué pasa ahora? Por lo tanto, Jesucristo es el Espíritu Santo. Volveré a eso. ¿Qué es eso, amigos? Eso significa que el Espíritu Santo es consubstancial con Jesús. Esa es la enseñanza católica. Eso está en la raíz, el fundamento de la Trinidad, 3 en 1, siendo consubstanciación, amigos. Muy bien. Entonces volvemos, y en esta página de Facebook del Ministerio de Restauración,
se escribió un artículo llamado Una lata de gusanos, y creo que el señor Clayton estaba mostrando cómo hay creencias divergentes entre el grupo de antitrinitarios y lo que cada uno cree. Ahora bien, él escribió que no cree que todos los escritos de la hermana White sean inspirados. Ahora bien, no entraré en eso. Luego dice, en primer lugar, la naturaleza del Espíritu Santo. Dice que muchos en el campo de los antitrinitarios creen estas cosas. En primer lugar, la creencia de que el Espíritu Santo es la combinación de las personas de Jesús y el Padre. ¿Qué es eso, amigos? Eso no es bíblico. Es la doctrina católica de la consubstanciación. Volvamos al número 2. Quiero decir, podrían leerlo. De hecho. Vale. De acuerdo. Número 2. La creencia de que el Espíritu Santo son los pensamientos y las actitudes del Padre y el Hijo. ¿Qué es eso, amigos? Así que ahora, el Espíritu Santo se convierte en una mera esencia, ¿de acuerdo? Fíjense, volvamos ahora y asegurémonos de poner el clavo en un lugar seguro. Muy bien, dice que esto es lo que dicen los católicos sobre la Trinidad. De nuevo, el concilio de Naamán dice que el Hijo es ¿qué? Háblame. Leamos. El Hijo es consustancial con el Padre. Es decir, un solo Dios con Él, uno en ser. ¿Tiene sentido? Muy bien. Así como el Espíritu Santo. 3 personas. Pero ¿un qué? Un ser. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí ahora? Si enseñan a los llamados antitrinitarios que el Espíritu Santo es consustancial con el Padre, lo que significa que el Padre envía su Espíritu. Número 2. Si también enseñan y creen que el Espíritu Santo es consustancial con Cristo, lo que también significa que Cristo envía su propio Espíritu. ¿Eso es qué? Leamos esa nota. Ese es el concepto principal, la esencia de la enseñanza de la Trinidad. Muy bien, todo está ahí, amigos. Volveré a eso. Ahora, fíjense en lo que se nos dice. La hermana White dice que, debido a que estos hombres del llamado grupo antitrinitario citan las Escrituras y transmiten un espíritu de profecía, creo que debe sonar la señal de peligro. Debe darse la alarma. La hermana White dice que el autor del libro Templo Viviente, dijo que también usó las Escrituras y citas para probar el panteísmo, etc., palabras azules. Dice que en él hay sentimientos del templo viviente que son completamente ciertos, pero que están mezclados con error. ¿Qué están las Escrituras? Se les quita su conexión. Amigos, no olviden esta oración. Muy bien. Luego dice, y se usan para defender teorías erróneas. Luego dice, se dice que el autor de ese libro ha cambiado. No, no ha cambiado. Lean las palabras. Se me ha instruido que hable con toda claridad. Enfréntenla, es la palabra que se me ha hablado. Enfréntenla con firmeza y sin demora. Pero no debemos hacerlo sacando a nuestras fuerzas de trabajo del campo, para investigar doctrinas y puntos de diferencia. No tenemos que hacer tal investigación. En el libro del Templo Viviente, ¿qué hay? Se presenta el alfa de las herejías mortales. El omega seguirá, y será recibido por aquellos que no estén dispuestos a prestar atención a lo que, amigos míos, es la advertencia que Dios tiene. Entonces, si las Escrituras y las citas de la hermana White fueron mal interpretadas en el alfa de las herejías mortales, ¿qué sucederá en el omega? Las Escrituras y las citas también serán mal interpretadas, mal aplicadas como doctrina de verdad. Observen con atención, amigos. Ahora,
veamos lo que se nos dice en los escritos de las Escrituras y el espíritu de profecía que confirman que Cristo su Padre y el Espíritu Santo son individuos separados. Observen con atención. La hermana White cita Juan 14, versículo 16-18. Luego dice, de hecho, leamos esto. Dice, antes de esto, leámoslo, vamos. Lo que dice, palabras azules, antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo desde el mismo comienzo de la obra de redención. Había estado moviéndose en los corazones de los hombres. Esperen un minuto. Entonces, ¿hasta dónde dice ella que comenzó la obra del Espíritu Santo? ¿Cuántos han escuchado decir, bueno, pastor, no veo al Espíritu Santo? En el cielo cuando Lucifer se rebeló contra Cristo y el Padre. Entonces no puede haber ningún Espíritu Santo. No veo eso escrito en Patriarcas y Profetas, el primer capítulo del deseado de todas las gentes. Volvamos a lo que dice aquí. Y por eso, esperen. Por eso la hermana White dice que la naturaleza del Espíritu Santo no se puede explicar. Vuelvan aquí. Dice que antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo desde el principio. ¿Debo leer eso? De la obra de redención. Había estado moviéndose en los corazones de los hombres. Pregunta, por cierto. Continuó. Pero mientras Cristo estuvo en la tierra, los discípulos habían deseado, ¿qué, amigos míos? Ningún otro ayudador. ¿Qué significa otro? La misma persona. Ahora, aquí está mi punto. Un segundo clavo en el ataúd. Observen con atención. Si desde el principio de la obra de redención el Espíritu Santo estaba obrando, ¿cuándo entró en vigor la obra de redención? ¿Por un plan? ¿Después de que Adán pecó o antes de que el hombre pecara? Háblame. Aquí está. El deseado de todas las gentes. Página 22 desde arriba. El plan de redención no fue una ocurrencia tardía. Un plan formulado después de la caída de Adán. ¿Y quién estaba allí al principio? Regresen aquí. ¿Quién? El mismo libro, mis amigos. ¿Ese fue la página 22? Esta es la página 669. El mismo libro. ¿Quién estaba allí al principio del plan de redención, la obra de redención? El Espíritu Santo. ¿Ven esto, amigos? Regresen aquí. Segundo párrafo. Dice que el Espíritu Santo es el representante de Cristo. ¿Eso significa que es la misma persona? Amigos, voy a acumular evidencias. Muy bien, observen. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. El segundo párrafo, continúen. Pero despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella, confortado con la humanidad. Cristo no podría estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, era de interés para sus discípulos y para nosotros que Él fuera al Padre y enviara al Espíritu para que fuera su sucesor en la tierra. Última frase. Leamos lo que dice. Palabras. En este sentido, Jesús estaría más cerca de ellos y de nosotros, que si no hubiera ascendido a lo alto. ¿Significa eso que es la misma persona? Amigos, miren. Este es el Ministerio de Sanación, página 422. Ahora, voy a comenzar justo después de Juan 17, versículo 20-21. Tomo nota. Les dije que tomaran nota. Muy bien. Dice esto. Miren con atención. Dice, miren, hay palabras en rojo. Primer párrafo. ¿Son uno en qué? Tres cosas. Son uno en propósito, uno en mente, uno en carácter, pero no en persona. Así que Dios y Cristo son ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo son el Padre y Cristo uno? ¿Cuán perfectos? Uno en propósito, uno en mente, uno en carácter. ¿Pero son la misma persona? ¿El mismo ser? No. Esto destruye la Trinidad católica. Ahora hagan una pausa ahí.
¿Se le llama persona al Padre? Aquí mismo, no son una sola persona. Entonces, ¿se le llama persona? A Cristo también se le llama persona. No son una sola persona. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? Párrafo siguiente. Párrafo siguiente. La tercera persona de la deidad. Muy bien. Razón. Ya que al Padre se le llama persona, vamos, y a Cristo se le llama persona, pero son personas individualmente separadas. Y ahora al Espíritu Santo se le llama tercera persona. ¿Cómo puede ser igual que Jesús o que el Padre? Si el Espíritu Santo es igual que Jesús, no se le puede llamar tercera persona. Se le puede llamar segunda persona o parte 2b. Si es del Padre, no se le puede llamar tercera persona. Se le puede llamar 1b. ¿Tiene sentido, amigos? Ahora bien, muchos de los llamados antitrinitarios dicen, estamos de acuerdo con esa afirmación. La leeré. Segundo párrafo. El deseado de todas las gentes, página 671, dicen, ahora estamos de acuerdo con la frase. La leeré. Dice, el pecado no pudo ser resistido. Perdónenme. El pecado pudo ser resistido. El pecado solo pudo ser vencido a través de la poderosa agencia de la tercera persona. Ahí está. De la divinidad que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Es el Espíritu. Entonces, ¿quién es esa tercera persona? Es el Espíritu el que hace efectivo lo que ha sido forjado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón se purifica. Pausa. Todavía no he terminado. Pausa aquí mismo. Dicen que estamos de acuerdo con esa afirmación, la tercera persona. Pero ahora dicen, pastor, siga leyendo las siguientes dos oraciones. La hermana White ahora dice que Cristo enviaría su Espíritu. Así que ahora dicen que la tercera persona es la parte personal de Cristo, su Espíritu. Vamos a leerlo. Dice, observen cuidadosamente. A través del Espíritu, el creyente se convierte en partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu. Así que ahora usan esa última frase. Cristo ha dado su Espíritu para negar que la tercera persona, el Espíritu Santo, está separado del Padre y del Hijo, así como al Padre se le llama persona y a Cristo se le llama persona. Pastor, es el Espíritu de Cristo. Cristo ha dado su Espíritu. ¿Cómo respondería a eso? Pausa. Recuerden que la naturaleza del Espíritu Santo no se puede explicar. Vayamos a lo que la Biblia ha explicado para dar a conocer esto aquí en algún sentido. Cristo ha enviado. ¿Qué ha dado Cristo? Su Espíritu. Esperen. Citen conmigo Juan 3:16 de la Biblia. Ahora escriban Juan 3:16. Así que escriban el deseado de todas las gentes, página 67-1. Muy bien. Ministerio de Sanación, página 422. Y escriban ahora Juan 3:16. Ahora citemos lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense ahora. Que ha dado a su Hijo unigénito. Esperen, déjenme darles la segunda escritura. Gálatas 4, versículo 4. Dios envió a su Hijo. Así que pongan Dios. No pongan Padre envió a su Hijo. Luego, pongan Jesús envió a su Espíritu. Ahora bien, cuando el Padre envió a Cristo a su Hijo, ¿son el Padre y Cristo la misma persona? Amén. Entonces, cuando Cristo envía su Espíritu, ¿son Cristo y el Espíritu la misma persona? Tienen que ser coherentes con las Escrituras. Dios envió. Dios envió a Dios, dio a su Hijo. Dos personas distintas. Cristo dio su Espíritu.
Tienen que ser coherentes. Volumen 595. La coherencia es una joya. Tienen que ser coherentes. Muy bien. Miren con atención de nuevo. Vamos a acumular evidencias. Volvamos al mismo artículo, a la misma respuesta. Y amigos, soy consciente, pausa. Soy consciente de que algunos de nuestros pioneros o primeros predicadores usan la palabra Trinidad. Pero recuerden ahora, Stephen Haskell no es Ellen White. Y no hay ninguna parte en los escritos de la hermana White donde se encuentre la palabra Trinidad. ¿Está claro, amigos? Volvamos aquí. Así que aceptamos los escritos de los pioneros solo cuando sus palabras están en armonía con lo que dicen la Biblia y los escritos de la hermana White. Ahora bien, la misma respuesta de John Larrow a James White. La segunda razón por la que John Larrow le dijo a James White que rechaza la doctrina de la Trinidad. Número 2. ¿Cuál es? Es contraria a las Escrituras. Leamos ahora. Dice que para creer en la doctrina de la Trinidad, al leer las Escrituras debemos creer. Eso significa que si crees en la Trinidad, ¿qué debes creer? Que Dios envió a sí mismo al mundo, que Dios murió para reconciliar al mundo consigo mismo, que Dios se levantó del callejón sin salida, que Dios ascendió o que el Padre ascendió a sí mismo en el cielo. Que el Padre se agradó ante sí mismo en el cielo para reconciliar al mundo consigo mismo, y es el único mediador entre el hombre y él mismo. Pausa aquí. Ahora bien, basándose en ese razonamiento, los llamados antitrinitarios dicen que la tercera persona de la deidad es Jesucristo. Eso significa que Cristo se envió a sí mismo. Y cuando Jesús dice que el Espíritu, cuando venga, no hablará por su propia cuenta, eso significa que el Espíritu es mentiroso. Porque lo que habla debe ser acerca de Jesús o del Padre. Pero si el Espíritu es Jesús, está hablando de sí mismo. Ahora bien, algunas personas dicen, pero pastor, es solo la naturaleza humana de Cristo en el cielo intercediendo ante el Padre, y su Espíritu es el que Él envió. Observa. ¿Qué? Observa. Este es otro grupo entre los llamados antitrinitarios. Dice palabras rojas. Por lo tanto, el Espíritu pertenece tanto a Dios como a Cristo. El Espíritu Santo pertenece exclusivamente a Dios Padre. Y Jesús es partícipe de ese Espíritu. El Consolador que Jesús oró para que su Padre enviara, sería el mismo Jesús. ¿En qué? Una forma no corporal. Así que por esta forma espiritual, podría estar con todos ellos a la vez. ¿Lo ves ahora? Eso significa que es la naturaleza humana de Cristo en el cielo. ¿Y envió qué? La forma espiritual. Volvamos a qué. Muy bien. El mismo concepto aquí. El mismo concepto. Volvamos aquí a lo que el prestador le escribió a James White. Volvamos aquí. Dice, observa cuidadosamente. Dice, observa que se levantó de entre los muertos. Ascendió a sí mismo en el cielo. Ruega ante sí mismo en el cielo para reconciliar al mundo consigo mismo. Y es el único mediador entre el hombre y él mismo. Siguiente oración. Escucha esto ahora. No se puede sustituir la naturaleza humana de Cristo como mediador. No se puede hacer eso. Como creen los trinitarios, eso significa que cuando afirman ser antitrinitarios, ¿qué son en realidad? Misericordia. No se puede separar la naturaleza humana de su divinidad.
No se puede hacer eso. Observa. Luego dice, porque Clark dice que la sangre humana no puede apaciguar a Dios más de lo que lo hace la sangre de cerdo. Leamos ahora. Si creen en la Trinidad o en la llamada doctrina antitrinidad de que el Espíritu es Cristo y también el Padre, debemos creer también que en el huerto Dios se oró a sí mismo. Si fuera posible dejar pasar la copa de sí mismo, y mil otras tonterías por el estilo. Vayan a Juan 14 conmigo. ¿A dónde vamos, amigos? Vayan a Juan 14 ahora. Lean esa cita conmigo. Escríbanla, amigos. Vamos. 4 palabras. ¿Cuáles son? Veríamos a Jesús. No. 4 palabras. ¿Cuáles son, amigos míos? La coherencia es una joya. Volumen 595. No lo olviden. Muy bien. ¿A dónde vamos? Vayan a Juan, capítulo 14. Miren el versículo 16. Amigos, ahora quiero que todos escriban. Muy bien. Juan 14 y 16. Dice esto. Miren con atención. ¿Y yo quién está hablando aquí? Jesús, ¿cierto? Y oraré al Padre. Ahora son 2, ¿cierto? Cristo el Padre. ¿Son las mismas personas? No. Y yo, Jesús, oraré al Padre. Son 2. Y Él les dará la siguiente frase. Otro consolador. Si es la misma persona, el Espíritu Santo y Jesús, este versículo no tiene sentido. Vayan a Juan 16. Volveré allí. Simplemente caminen, amigos. Padre Celestial, que esto no parezca como si alguien estuviera siendo criticado, sino que esa verdad se verá con toda su claridad, para que no permitamos que las ideas preconcebidas bloqueen nuestras mentes y no nos impidan recibir la verdad. Nuestra oración es que no encontremos ganchos para colgar la duda, pero encontrar ganchos para colgar la verdad es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿A dónde vamos? Juan 16:13. ¿Cómo será cuando venga el Espíritu de verdad? ¿Qué hará? Él los guiará a toda la verdad. Estén atentos. Porque no hablará por su propia cuenta. Subrayen eso. Él no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oiga, que signifique que alguien más está hablando, es, ¿verdad? Eso hablará y les hará saber las cosas que vendrán ahora. Si el Espíritu y Cristo están en la misma persona, entonces el Espíritu está hablando de sí mismo, y eso haría que el Espíritu fuera mentiroso. Vayan a Juan 15, donde vamos a mis amigos, Juan 15. Juan 15. Entonces, cuando enseñan que el Padre es su propia persona separada, el Hijo es su propia persona separada, pero el Espíritu Santo es parte de Cristo. Esa es la esencia de la política o el principio de la Trinidad. Consubstanciación. Juan 15. ¿Estamos con amigos? Miren el versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, ¿quién? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una persona diferente, ¿verdad? Si dices que Cristo y el Espíritu son la misma persona, eso significa que está testificando de sí mismo. ¿Qué le diría el prestatario del amor? Decírselo a ellos en la pantalla es contrario a las Escrituras. Eso significa que Cristo se está orando a sí mismo, hablando de sí mismo. Muy bien. Vayan a Juan 14 conmigo. Regresen. Juan 14. ¿Estamos ahí? Miren el versículo 24. Juan 14, 24. ¿Estamos ahí, amigos? La Biblia dice, el que me ama, perdóname, el que no me ama, no guarda mis pecados, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Pausa. Aquí hay un principio al que aferrarse. ¿Quién envió a Jesús al mundo? ¿Y qué dice Cristo en el versículo 24 cuando habla? El que me envió, me envió. Estoy hablando sus palabras. Eso es cierto, ¿verdad? ¿Quién envió al Espíritu Santo? Jesús. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, ¿las palabras de quién debe hablar? Jesús. ¿Puede hablar sus propias palabras? No. No pueden ser la misma persona. Pasemos al versículo 26. Pero el Consolador, que ahora son amigos, ahora seréis desafiados en estos puntos. Así que las frases que enfatizo, simplemente garabatéalas o subráyalas. ¿Correcto? Versículo 26. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hará? ¿Qué os enseñará? Todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Tiene sentido ahora, amigos? No podría ser la misma persona. Id a Mateo 12. No perdáis a Juan. Id a Mateo 12. ¿A dónde vamos? A Mateo 12. Miren lo que dice la Biblia aquí en el versículo 31. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra quién, contra Jesús, le será perdonado. Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué dice eso, amigos? Esta escritura no tendría sentido si creyéramos que el Espíritu Santo y Cristo son el mismo ser, la misma persona. Vayan a Juan 7. ¿A dónde vamos, amigos? Vayan a Juan 7. La Biblia. La coherencia es que una joya. Volumen 595. Volumen 7. Volumen 7. Juan 7. Miren el versículo 18. ¿Estamos ahí en el versículo 18? Dice, velad atentamente. El que vela. Veamos si el llamado doctrina antitrinitaria, que sostiene que el Espíritu Santo es igual que Jesús, si es una doctrina verdadera o falsa. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de aquel que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Así que ahora, mantén tu lugar en Juan 7. Vamos a recopilar ahora Juan 16. Ve a Juan 16. No pierdas Juan 7. Ve a Juan 16:13. Así que ahora Juan 7:18 dice, si hablas por tu cuenta, ¿qué buscas? Tu propia gloria. Eso significa que no eres veraz. Falsa doctrina. Observa ahora. Pero si buscas la gloria del que te envió, o si hablas las palabras del que te envió, eres veraz. Ve a Juan 16. ¿Tiene sentido? Ve al versículo 13. Juan 16:13. ¿Cómo es posible que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad? ¿Porque Él qué? Eso es todo. Esa es tu conexión con Juan 7:18. Es una falsa doctrina. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Y ahora qué? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mirad el versículo 14. Él me glorificará. Si el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona, Él se está glorificando a sí mismo. Esa es una falsa doctrina. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Dos personas. Por eso dije que el Espíritu tomará de mí, tomará de lo mío, y os lo hará saber. Tiene sentido, amigos. Os daré una más. Id a Juan 5.
¿A dónde vamos, amigos? A. Juan capítulo 5. Mirad el versículo 31. Amigos de la Biblia. Biblia. Versículo 31. ¿Ya llegamos? Dice que si yo doy testimonio, decidme lo que dice. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso es todo. Cuando el Padre envió a Cristo, no vino para dar testimonio de sí mismo, sino para anunciar a su Padre. Cuando Cristo envió al Espíritu, no puede ser la misma persona, o de lo contrario se estaría revelando a sí mismo. Juan, capítulo 5, vayan conmigo. Miren el versículo 43. Juan 5:43. Dice, yo he venido. Miren esto ahora. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre. Si se predica una doctrina de que Cristo y el Espíritu Santo son el mismo ser, entonces están recibiendo a una persona que viene en su propio nombre. A él recibirán. Recibirán una doctrina así que enseña que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona, el mismo ser. Y Cristo dice, si miren esto, si yo voy en nombre de mi Padre, no me recibirán. Así como si el Espíritu Santo viniera en el nombre de Cristo. No queréis esa doctrina. Pero si alguien os dice que Cristo y el Espíritu Santo son el mismo ser, eso es lo que queréis. Esa es una doctrina falsa, amigos. Retened Juan 5, volved a Juan 14. ¿A dónde vamos? Id a Juan 14. Mirad el versículo 26. Juan 14. Versículo 26. Muy bien, Juan 14. ¿Ya llegamos, amigos? Mirad el versículo 26 de Juan 14. ¿Ya llegamos? Dice, ahora bien, el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Qué conexión? En mi nombre Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas. Todo lo que yo quiera. Haced una pausa aquí. Ahora, analizad esto. El Padre me enviará en su nombre. Muy bien. Maravilloso. Ese es Cristo. Cristo. Ahora, os enviaré el Espíritu en mi nombre. Haced una pausa aquí. ¿Qué representa un nombre en Escritura? Entonces eso significa que Cristo vino en el nombre del Padre, o en su carácter, y Cristo envió al Espíritu Santo. Él viene en el carácter de Jesús. Entonces son uno en propósito, uno en mente, uno en carácter, pero no la misma persona, el mismo ser. Muy bien, ese es nombre, carácter. ¿Qué más es sinónimo de nombre? Carácter. Moisés, esa es tu pista. Muéstrame tu gloria. Vayan a Juan 10. Ahora, ¿a dónde vamos? Dejen que la Biblia hable, amigos. Vayan a Juan 10, Juan capítulo 10, y todo lo que estamos diciendo es que tienen que ser consecuentes porque si aceptan y creen que el Espíritu Santo es el mismo que Cristo con estas escrituras, tienen que creer entonces que Jesús y el Padre son la misma persona, el mismo ser. Esa es una falsa doctrina de consubstanciación. Juan 10, vayan al versículo 25. ¿Ya llegamos? Amigos míos, dice esto, ¿fue Cristo quien les respondió? ¿Qué? Háblame. Os lo dije y no creísteis. Leamos ahora. Las obras que yo... ¿Qué? Las obras que yo hago. Las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cuando Cristo vino en nombre del Padre, ¿eran el mismo ser? No. ¿Son qué? Consistentes. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene en nombre de Cristo, ¿son el mismo ser? Vayan a Juan 8 conmigo. Juan capítulo 8. Ahora bien, ¿hizo Cristo obras mientras estuvo aquí? ¿De quién eran esas obras? De los padres. ¿Eran el mismo ser? Cuando Cristo envió al Espíritu Santo, ¿hizo obras? ¿De quién eran esas obras? ¿De quién lo envió? ¿Qué tienen que ser? Consistentes. O de lo contrario, están diciendo que Cristo está haciendo las mismas obras. Entonces cuando Cristo dice, harán obras mayores que estas,
porque yo envío ese espíritu. Esa prueba no tendría ningún sentido. Juan capítulo 8. Ya llegamos, amigos míos. Versículo 42. Miren esto ahora, amigos. ¿Están haciendo una crónica de estas escrituras? Versículo 42. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ¿qué harían? Me amarías. Porque yo, Jesús, de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pausa. Basándonos en el versículo 42, ¿de dónde dice Cristo que vino? No. No. Pero dame las palabras, la frase. Él dice, porque yo ¿qué hice? Yo procedí del Padre. Pausa. ¿Procedió Cristo del Padre? ¿Eran el mismo ser? ¿Estás seguro? Sí. Ahora ve a Juan 15. Mira el versículo 26. ¿Preparados para esto, amigos? Dice ahora, preparados. Pero el Consolador, perdónenme. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuáles son las mismas palabras en ambas escrituras? Vamos, amigos. Y fíjense que ambos vienen del Padre. Así que fíjense ahora que el Hijo viene del Padre. Procede de Él. ¿Son el mismo ser? El Espíritu Santo también viene del Padre. ¿Son el mismo ser? Cristo y el Espíritu Santo no son el mismo ser. Ve a Juan 7. Juan 7 y mira el versículo 29. Juan 7 versículo 29. ¿Ya llegamos? Amigos míos, miren esto cuidadosamente. Juan 7 versículo 29. Dice esto, pero yo le conozco. Vamos. Pero yo le conozco. ¿Por qué? Porque de Él soy, y Él me envió. ¿Cuál es la frase ahí? Yo soy de Él. ¿Son el mismo ser? Vayan a Juan 16. Juan 16. Miren el versículo 27. Juan 16, versículo 27. Y miren conmigo ahora. Juan 16, versículo 27. ¿Están ahí, amigos míos? Dice, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes, ¿qué amigos? ¿Por qué qué? Porque, observad atentamente, el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Leamos ahora. Y habéis creído que salí de Dios y salí del Padre, y he entrado en la pausa justo ahí. ¿De dónde dijo Cristo que venía? ¿Son el mismo ser, mis amigos? Id a Juan 10. ¿Son el mismo ser? Entonces, ¿cómo podéis enseñar ahora que cuando el Espíritu es enviado por Jesús por el Padre, que el Espíritu y Cristo son el mismo ser? También tendréis que decir que el Espíritu y el Padre son el mismo ser, también. ¿Y qué dirían la Biblia y nuestros pioneros a esa enseñanza falsa? Versículo 38. Debemos ser coherentes. Id al versículo 38. ¿Estamos aquí, mis amigos? ¿Sabéis que no? Voy a quedarme con eso. Mirad la pantalla aquí mismo. Observad atentamente. Ahora, de hecho, escuchad lo que se nos dice aquí. Es Hechos de los Apóstoles, página 51. Dice, ¿estamos ahí? Dice que no es esencial que seamos capaces de definir exactamente qué es el Espíritu Santo. Espíritu es. ¿Qué nos dan las Escrituras? Ahora bien, Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre. ¿Son la misma persona, el mismo ser según las Escrituras? Miren esto ahora, que está claro. Dice, se declara claramente respecto al Espíritu Santo, que en su obra de guiar a los hombres a toda la verdad, ¿qué haría? No hablará de sí mismo. ¿Hemos confirmado ahora las respuestas bíblicas? El mismo principio. Y luego ella dice, no, volveré a eso, volveré a eso, volveré a eso. Ahora, en los sitios web,
de muchos de los llamados antitrinitarios, y cuando digo esa etiqueta no quiero menospreciar a nadie ni a su ministerio, es solo una etiqueta. En su sitio web tienen varias declaraciones que sus partidarios toman y usan como armas para atacar a quienes creen en la divinidad bíblica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. No hay consustanciación entre ellos. Esa es la doctrina católica. Amén. Eso está claro ahora. Y muchas personas no pueden responder a estas declaraciones. Y como no pueden responderlas, están confundidos, desconcertados, desorientados. ¿Qué es la verdad? ¿El Espíritu Santo es realmente Cristo? No lo saben. Y no quería abordar este tema. ¿Hay más cosas que quiero abordar? Pero usted me dijo, pastor, aborda este tema en línea. Así que aquí está. Aunque ya lo tratamos hace años, quiero profundizar con usted. Ahora escúcheme con atención. ¿No sabe que la gente me ha dejado de apoyar para servir? No vengan más aquí con esta doctrina, porque creen que el Espíritu Santo es Jesucristo. Y si enseñan algo diferente a eso, son trinitarios católicos babilónicos. ¿Están condenados? Han recibido la omega de herejías mortales. Así que ayuné y oré. Abordemos estas declaraciones hechas ahora sobre el Espíritu Santo como Cristo Jesús. Aquí hay algunos sitios web. Miren esto. El primero. Muy bien. Dice el Espíritu Santo, y estas declaraciones están en sus sitios web, pero no se limitan solo a estos dos ministerios. El Espíritu Santo es el Consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo. Entonces esto significa que el Espíritu Santo es Cristo. ¿Esa declaración significa que el Espíritu Santo es Cristo? Comencemos de nuevo. El Espíritu Santo es el Consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo. Ahora, por espacio, no puse la otra. Conclusión, justo después de cada declaración que escribieron, pusieron su propia conclusión. Ahora bien, si esta declaración significa que el Espíritu Santo es Cristo, por las palabras el Espíritu Santo personifica a Cristo, entonces veamos otra respuesta de declaración en el siguiente párrafo. Dice: al rechazar el Hijo Divino de Dios, el que es amigo del Hijo Divino de Dios, que es Jesús, y que es la personificación del Padre. Así que si crees que el Espíritu Santo personifica a Cristo y que son la misma persona, entonces tienes que creer que Jesús, que personifica al Padre, es el mismo ser. Consistencia. ¡Oh, qué joya! ¡Oh, qué joya! Mira esto. Ahora, la siguiente que muestran es: exaltad a Cristo en su poder. Palabra clave: exaltad a Cristo en su poder en la persona del Espíritu Santo. Así que ahora dicen que Jesús es el Espíritu Santo. Exaltad a Cristo en su poder en la persona del Espíritu Santo. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Vayan a Juan 17. ¿A dónde vamos? Vayan a Juan 17. ¿Qué pasaría si dijéramos ahora: exaltad al Padre en su poder a través de la persona de Jesús? Eso es. ¿Vino Cristo como la persona de Dios para representar al Padre? Sí. ¿Y la gente debía glorificar al Padre a través de quién? A través de la persona de Jesús. ¿Son el mismo ser? Juan 17. ¿Lo ven? Ahora, hermano, ¿exalta a Cristo en su poder en la persona del Espíritu Santo? Bueno, exalta al Padre en su poder en la persona de Jesucristo. Juan 17, ese es el versículo 1, versículo 2.
El versículo 2 ahora dice, como tú, Padre, que le diste poder, Así que ahora, amigos, ¿quién recibió el poder? Jesús. ¿De quién? Versículo 1, el Padre. Y ahora debemos exaltar. ¿No debemos exaltar al Padre? ¿Su poder a través de quién? La persona de Jesucristo. Muy bien. 1 Corintios capítulo 1 versículo 24 dice, ¿qué? ¿Quién es Cristo? Cristo, el poder de Dios, y la sabiduría de Dios. Muy bien. Siguiente oración dicen que ahora, el Espíritu Santo es el Consolador. Ahora están citando a la hermana White. Ahora, el Espíritu Santo es el Consolador como la presencia personal de Cristo en el alma. ¿Eso significa que el Espíritu Santo es Jesús? Ahora, ¿qué pasa si ahora cuál es la palabra clave allí? Como es asimilable, una comparación, ¿cierto? Dos personas, ¿cierto? ¿Qué pasaría si dijéramos, volvamos allí, el Espíritu Santo es el Consolador, ¿cierto? La presencia personal de Cristo en el alma. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Estaba el Padre obrando a través de Jesús? ¿Para reconciliarnos consigo mismo? ¿Pero a través de quién? Otro ser. Jesús. Muy bien, amigos, fíjense. Muy bien. Vamos. Leamos todos lo que dice. La coherencia es ¿qué? Una joya. Miren esto ahora. Luego compartieron otra declaración. Miren. Cristo ha dejado su... Ahora, todo esto en mayúsculas está en su sitio web. Cristo ha dejado su Espíritu Santo para que sea su representante en el mundo. Siguiente. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es su representante. Por lo tanto, dicen que Cristo y el Espíritu Santo son el mismo ser. Tienes que ser ¿qué? Consistente. Pasemos al siguiente nivel. La hermana White dice, repasa y anuncia. Dice que el Señor Jesús se dignó a revestir su divinidad con humanidad, y Jesús a presentarse como ¿qué? Palabras clave representativas de Dios en la tierra. ¿Son el mismo ser? No, no lo son. La consistencia es una joya. Siguiente. Levántalo. Ella dice que Cristo vino al mundo, ¿para qué? Para representar al Padre ante los hombres. ¿Son el mismo ser? Padre e Hijo. No. Entonces no puedes usar la afirmación anterior diciendo que Cristo ha dejado que su Espíritu Santo sea su representante y que eso es concluyente. Son la misma persona. Sin amigos. Consubstanciación. Doctrina católica. Mira esto. Ahora dan uno más. Por el Espíritu dicen que el Padre y el Hijo vendrán y harán ¿qué? Su morada contigo. Y la hermana citó Juan 14. ¿Y qué versículo? Acompáñame. Juan 14, 23. Y dicen que ahora esto significa que el Espíritu Santo es compartido entre el Padre y Jesús. Y son el mismo ser. Juan 14. Ahora, la hermana White cita el versículo 23, y dice, el Padre y el Hijo vendrán y harán su morada con nosotros. Ahora, ella dice, ese es el Espíritu. ¿Dónde en este capítulo encontramos el Espíritu? Vayamos al versículo 16. Y dice que Jesús rogará al Padre, y Él les dará ¿qué? Otro consolador. Versículo 18. No os dejaré, amigos míos, por medio de otro consolador. Miren esto ahora. Esta cita que leímos antes. Y esta cita del deseado de todas las gentes, está explicando literalmente Juan 14 versículo 16 al versículo 23, así que vamos a explicarlo nosotros mismos. Bien. Ella dice, antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo desde el mismo comienzo de la obra de redención. Había estado moviéndose en los corazones de los hombres. Leamos ahora. Pero mientras Cristo estuvo en la tierra, los discípulos habían deseado ¿qué, amigos?
Ningún otro ayudador. Última frase. En este sentido, ¿qué estaría más cerca de ellos que si no hubiera ascendido? No los dejaría. ¿Cómo? Ahí está, amigos. Luego continúan y dicen que mientras Jesús ministra en el santuario celestial, sigue siendo por su espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. ¿Tiene sentido? ¿Qué hacen con Cristo y su naturaleza? Cristo ascendió a lo alto para tomar su posición como nuestro abogado en las cortes celestiales. Habiendo llegado a su trono, envió y llenó su Espíritu Santo. Y por supuesto dirían que eso significa que Cristo y el Espíritu Santo son el mismo ser. Miren esto. Ahora bien, este es el libro de mensajes selectos, página 344. La misma escena que ella dice, que Jesús es lo que los amigos están oficiando en la presencia de Dios, ofreciendo su sangre derramada como si fuera un cordero inmolado. Leamos ahora. Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo están constantemente intercediendo en favor del hombre. Pero el Espíritu ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde el principio del mundo. ¿Son el mismo ser? No, no lo son. ¿Es la misma escena la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial? Dos seres separados, amigos. Muy bien. Y podemos explicar lo que eso significa. Ni siquiera podemos explicar la naturaleza del Padre y de Jesús. ¿Cómo podría la divinidad revestirse de humanidad? Explíquenme eso para satisfacerme. No lo intenten. No funcionará. Debo aceptarlo por fe, y eso está en las Escrituras. Y sin embargo, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, y ustedes pueden comprenderlo. Vamos, amigos, miren esto ahora. ¿Y ahora qué? Vamos a pasar eso. Vamos a venir aquí ahora. Luego dicen, observen con atención. Dicen, observen, déjenlos. Están citando a la hermana White. Dejen que la gente estudie el capítulo 17 de Juan, y aprenda a orar y a vivir la oración de Cristo. Luego pusieron en negrita, lo que significa que Cristo es el Consolador. ¿Lo ven ahora? Entonces, ¿qué están diciendo? Que Jesús es el Espíritu Santo porque la hermana White escribió que Cristo es el Consolador. Muy bien, esperen ahora. Sigamos adelante. Siguiente. Como por fe es lo mismo. Y adoramos a Dios por su maravilloso amor al dar ¿a quién? A Jesús ¿a quién? El Consolador. Muy bien, amigos. Muy bien. Ahora bien, si dices que Cristo y el Espíritu Santo son lo mismo porque la hermana White señaló que Cristo es el Consolador, entonces, ¿qué dirías de Juan 14 y versículo 16? Te enviaré otro Consolador. Entonces, ¿cuántos consoladores hay? ¿Cuántos? Dos. En realidad, hay 3 consoladores en las Escrituras. Espera. Te lo mostraré. Vuelve aquí. Escucha lo que dice la hermana White a continuación. 19 publicaciones de manuscritos, página 293. El Salvador es nuestro Consolador. H. Muy bien. ¿Te das cuenta ahora de cuántos consoladores hay en las Escrituras? Ve a Juan 14. Vamos. En Juan 14, vamos. En Juan 14, Cristo dice, rogaré al Padre y Él os enviará. ¿Qué? Otro Consolador. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, Juan 14:26, ese es el Espíritu Santo, ¿correcto? ¿Hay otro Consolador? Sí, lo hay. Escribe el Salmo 23 y versículo 4. En el Salmo 23:4 dice, Jehová es mi pastor. Correcto. Versículo 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Espera ahora. Entonces, ¿la vara de quién nos infundirá aliento? ¿El cayado de quién nos infundirá aliento? El Señor en el versículo 1. El Señor es mi camino conmigo. Ve al Salmo 23 y mira cómo está escrita allí la palabra Señor. Ve allí. Vamos.
¿Cómo está escrita la palabra Señor en el Salmo 23, versículo 1? Está todo en mayúsculas. Ahora, al lado del versículo 1, escribe Hechos 2 y versículo 34. Hechos 2 y versículo 34. El día de Pentecostés, Pedro y los hermanos comenzaron a predicar, diciendo: Mi Señor, todo en mayúsculas, dijo a mi Señor mayúsculas L-O-D, minúsculas O-D, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo en mayúsculas, Señor Padre. Entonces, en el Salmo 23, ¿quién es ese consolador? ¿De quién es la vara? ¿De quién es el cayado que nos confortará? ¿El Padre? Yo soy el... Vamos, el Señor es mí. Ese es el Padre. Esperen un momento. En Juan 10, versículo 11, Cristo ahora dice: Yo soy el buen pastor. Cuando Cristo dijo esas palabras, ¿a dónde volvieron las mentes de los judíos? Al Salmo 23. Los tres son consoladores, amigos míos. ¿Tiene sentido? Y noten que Dios era el Padre y estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Es Cristo un consolador? Vamos, hermana. Entonces, si Cristo es un consolador, el Padre también es un ¿qué? Porque cuando Cristo vino, sean consecuentes. Cuando Cristo vino a revelar lo suyo. Entonces, si vino como consolador, ¿quién más es un consolador? Y si envía el Espíritu, ¿qué es? Los tres. Porque son uno en propósito, mente. Muchas gracias. ¿Lo entendieron, amigos? Vuelvan aquí. Aquí está ahora la hermana White. Ahora, de nuevo arriba. Citan de nuevo. Dicen que no hay consolador como Cristo. Lo que significa que Cristo y el Espíritu Santo son uno. Respuesta. Pasemos al versículo siguiente. ¿Qué cita la hermana White? Las palabras azules. Mateo 11, versículo 28. Y eso fue antes de que Cristo dijera: os enviaré el Espíritu. ¿Y qué cita? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré el Salvador que es nuestro. Mucho antes de que Cristo dijera: os enviaré otro consolador. Mateo 11. Cristo es: mis amigos vuelven aquí ahora, y luego citan una declaración más de la hermana White. Escribieron: recordad las palabras de Cristo, recordad que Él. Y pusieron ahí que es una presencia invisible en la persona del Espíritu Santo. Así que ahora dicen que Cristo es invisible, palabra clave, invisible, en la persona del Espíritu Santo. Lo que significa que Cristo y el Espíritu Santo son el mismo ser. Volvamos a las Escrituras. Cuando Cristo estaba en la tierra, ¿dónde estaba el Padre? En el cielo. ¿La gente alguna vez vio al Padre? Pero Él era invisible. El Padre era invisible para los judíos en la persona de Jesucristo. Vayan a Juan capítulo 1. La coherencia es, ¿qué, amigos? Una joya. Vayan a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 la palabra de Dios dice esto en el versículo 18. ¿Estamos allí, amigos? El versículo 18 dice lo que dice. Ningún hombre, ¿estamos allí? Ningún hombre ha visto a Dios. Era invisible, pero Dios estaba en Cristo. ¿Qué hacía? Reconciliando. ¿Y dónde iba a reconciliar Cristo? En la tierra. Entonces, ¿dónde estaba el Padre? En la tierra. ¿Pero cómo? En visto. ¿En quién? ¿Por medio de quién? El Hijo. Gracias. ¿A Dios nadie le ha visto jamás? El Hijo unigénito que está en el seno del Padre. ¿Qué, amigos? Él lo ha declarado. Vayan a Juan 14. ¿A dónde vamos? Juan 14. ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a Tomás? Oh, si me hubieran visto. Oh. Juan 14. Vayan al versículo 7. Si me conocieran, Juan 14, 7. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen. ¿Y qué han hecho? Lo han visto. Eso significa que el Padre era invisible en la persona de Jesús. ¿Eran el mismo ser?
Así es como comprenden la declaración. Recuerden las palabras de vuelta a mi pantalla. Recuerden las palabras de Cristo que Él, Cristo, dicen que es invisible, es una presencia invisible en la persona de quien, bajen. Versículo 8. Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Cristo dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Continúen leyendo. ¿Y tú cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre? ¿Quién? ¿Y el Padre en mí? ¿Eran el mismo ser? No. No, amigos. No. Las palabras que os hablo, leámoslas ahora. No hablo de... ¿Somos consecuentes aquí, amigos? Seguid leyendo. Mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De lo contrario, creedme, por el mismo que, amigos míos. Muy bien. Muy bien. Podría daros más, pero me detengo aquí. Leamos nuestro tema. La consecuente es una joya. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hay de esto? Seguiré adelante. Muy bien. Observad ahora que viene uno de los más preocupantes que usan los llamados antitrinitarios para decir que el Espíritu Santo es Jesucristo. Aquí está. Muy bien. Escribieron que al darnos su Espíritu, Dios se da a sí mismo. Eso significa que el Espíritu Santo y Cristo son el mismo ser. ¿Qué dice 2 Corintios 5:19? Dios estaba en Cristo haciendo ¿qué? Reconciliando. Y acabamos de leer Juan 14. Cristo dice: el Padre está en mí. Esperen un momento. Entonces, cuando el Padre envió a Jesús, ¿qué le estaba dando el Padre al mundo? A sí mismo. Yo estoy en el Padre. El Padre en mí. ¿Eran el mismo ser? No, no lo eran. Vuelvan aquí. Siguiente. El Espíritu Santo. Ahora escribieron esto. El Espíritu Santo que procede del Hijo unigénito de Dios. ¿Qué texto usarían? ¿Tienen esos textos allí? Deberían tenerlos. Amén. Sigamos adelante entonces. Muy bien. Noten ahora que escribieron que Jesús está buscando grabar en ellos la idea de que al dar y enfatizaron su Espíritu Santo, les está dando la gloria que el Padre le ha dado para que Él y su pueblo puedan ser uno en Dios. Y dicen que ahí está. El Padre y Jesús y el Espíritu Santo son el mismo ser. ¿Por qué la hermana White escribió que cuando Cristo les dio el Espíritu Santo, les estaba dando su gloria del Padre? Vayan a Juan capítulo 3 y Juan capítulo 1. En el capítulo 3 de Juan, que leímos antes, Dios amó tanto al mundo, que entregó todo su ser. ¿Dio a su Hijo unigénito, a su Hijo? Noten ahora con qué propósito. Vayan a Juan 1 versículo 14. Muy bien, aquí está. Ahora encontremos la gloria. Juan 1:14. Dios dio a su Hijo unigénito, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos y tuvimos su gloria. ¿Pero de quién viene la gloria? De la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que cuando el Padre nos dio a su Hijo, el Hijo vino para revelarnos la gloria del Padre. Entonces ahora, cuando Cristo y yo somos dos seres separados, cuando Cristo envió al Espíritu Santo para revelar la gloria de Dios, eso no niega al primero. Siguen siendo tres seres separados. Muy bien. Y pueden leer Juan 17. ¿Y cuál es nuestro tema? La coherencia. La coherencia es una joya. Muy bien. Oh, aquí está.
Amigos, ¿han escuchado alguna vez esta afirmación de los llamados antitrinitarios? Ahora, así se llaman ahora porque deberíamos ser antitrinitarios, deberíamos serlo. Pero ¿sabemos lo que significa? ¿Tiene sentido ahora, amigos? Muy bien, deberíamos serlo. Pero muchos de los que profesan ser antitrinitarios han adoptado el mismo concepto de la Trinidad, consubstanciación. Miren esto. Luego dicen, ahora citan, queremos al Espíritu Santo que es Jesucristo. ¿Saben cuántas cartas, correos electrónicos y copias impresas me envía la gente, pastor? Lea esto. La hermana White escribió, queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo, y dicen caso cerrado. Y dicen que si crees en una tercera persona de la divinidad separada del Padre y del Hijo, eres trinitario. Pausa aquí. Pausa aquí. En la Trinidad católica, la tercera persona está separada del Padre y del Hijo. Entonces, ¿por qué han permitido que la gente los engañe? Empecemos de nuevo. Dicen que si crees que la tercera persona está separada del Padre y del Hijo, todos sois trinitarios. Los católicos, los babilonios, se preguntan si la tercera persona de la Trinidad está separada del Padre y del Hijo. No, dicen que es el mismo ser. Así que tienen un supuesto antitrinitarismo. Han construido un hombre de paja porque los católicos no enseñan que los tres son un solo ser. Es decir, una sola persona, un cuerpo, un ser, sea cual sea el ser, porque nunca podremos entender completamente la naturaleza de Dios. Así que no dejen que la gente los engañe, amigos. Si creen en una tercera persona separada del Padre y del Hijo, de repente son babilonios. No. Porque enseñan que el Hijo es ¿qué? Consustancial con el Padre, lo que significa un solo ser. Y el Espíritu Santo es de la misma sustancia que el Hijo y el Padre. Un solo ser. Vamos, amigos. Vamos. Amén. Amén. Vuelvan aquí ahora. Entonces enseñan que queremos al Espíritu Santo que es Jesucristo. Ya llegaré a eso en la próxima. Siguiente cita. Tienen un solo Dios, un solo Salvador, un solo Espíritu, el Espíritu de Cristo. Siguiente cita. No queremos una siguiente cita. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y dicen que caso cerrado. El Espíritu Santo es Jesucristo. No es un ser separado. No, 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 no. Vayan a Isaías conmigo. Vayan a la Biblia. ¿A dónde vamos, amigos? Ahora, aquí es a donde vamos. Dicen que la hermana White escribió que queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo. Ahora bien, ¿la Biblia llama a Jesús el Dios poderoso? ¿La Biblia llama a Jesús el Padre eterno? Entonces, si ahora aceptas esta creencia, de que cuando la hermana White escribió que el Espíritu Santo es Jesucristo, la misma persona, el mismo ser, entonces tienes que aceptar, basándote en las Escrituras, que Jesús y el Padre son el mismo ser. Porque la Biblia en realidad llama a Jesús el Dios poderoso, el Padre eterno. Eso significa que queremos a Jesús el Padre eterno. Vamos a leer eso. Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque a nosotros era ese el Padre. No. Eso es blasfemia y sacrilegio. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre su hombro, y se le dará su nombre. ¿Cuánto más claro puede ser? Se le llamará admirable consejero. ¿El qué? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿cómo podemos llamar también a Jesús Dios fuerte? ¿De qué otra manera? Padre eterno. ¿Pero es el mismo ser que el Padre?
Eso es todo. ¿De quién es dado el Hijo? ¿Quién dio al Hijo? Del Padre, amigos. Entonces, ¿por qué a Cristo también se le llama Dios fuerte y Padre eterno? Porque son uno en propósito, mente y carácter. Pasemos ahora a la pantalla. Así que cuando leemos que queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo, estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque son uno en propósito, uno en mente, uno en persona, pero no en persona. Sí. Muy bien, amigos. Vayan con Johnny. ¿A dónde vamos, amigos? ¿Cuánto más puedo darte ahora mismo? Mi tiempo se está acabando. ¿A dónde vamos, amigos? Y recuerda que tienes Juan 14 versículos del 7 al 11, donde Cristo le dijo a Tomás, si me has visto a mí, ¿has visto a quién ves? Ahora. Isaías 9:6, si me has visto a mí, Tomás, ¿has visto al Padre? ¿Visto en nosotros? ¿Cristo en nosotros? Oh, espera, escúchame, el Espíritu de Dios está obrando porque te dirán esa cita en Colosenses Romanos capítulo 1, donde la Biblia dice que este es el misterio, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dicen que lo único que entra en nosotros es el Espíritu de Dios. Así que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es el Espíritu Santo y Cristo siendo uno en nosotros. Así que hice la pregunta, si crees que eso es coherente, ve a Apocalipsis 14:1. ¿Qué está escrito en la frente de los 140 y los 4000? El nombre del Padre. ¿Cómo escribe el Padre el nombre en nosotros? Por medio del Espíritu. ¿Tiene sentido? Ahora bien, eso significa que el Padre y el Espíritu Santo también deben ser uno, un ser. Eso se llama confusión. Es Juan 14. ¿Cierto? Vayan a Juan 8. ¿Estamos ahí, amigos? Juan 8:18. ¿Estamos ahí? Dice todo junto lo que dice. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Lean el versículo 19. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Cristo respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si ahora que me conocieras, ¿qué? Deberías haber conocido a mi Padre. ¿Quieren Juan 10? ¿Quieren Juan 1? Ahora, mi esposa me dio Génesis capítulo 5. Vayan allí. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo sobre Adán y Eva? No Set. Adán y Eva. Bien, vayamos allí. ¿A dónde vamos? Génesis capítulo 5. Muy bien, Génesis capítulo 5. ¿Qué encontramos en el versículo 2? Lo que dice, queridos amigos, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó su nombre Adán. Entonces, ¿quién fue llamado también Adán? ¿Eva? ¿Te imaginas? Ven Adán. Y cuando hago bodas, cuando es el momento de presentarlos por primera vez, marido y mujer, ¿qué digo? ¿Qué escuchas? Ahora te presento ante los ojos de Dios. ¿Qué? El Señor. Y la cena. Andrew Enríquez. Gracias, Hilary. Amén. Él los llamó a ambos Adán. Me pregunto por qué. Mateo 19, son uno. O deberíamos ser uno, en los dos convertidos en uno. Amén. Amén, amigos. ¿Lo ves? Eso es. Muy bien. Baja aquí ahora. Escucha lo que dice esto. Ahora, en el contexto, ¿qué es el Espíritu Santo, amigos? Es el representante de Cristo. Contexto. Continúa. ¿Y cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro tema, amigos? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Sabes qué? Ve a Juan 8. ¿Recuerdas en Juan capítulo 8 lo que Cristo dijo sobre el mismo tema, amigos? Te digo la cantidad de correos electrónicos que recibo. Mira, pastor, queremos al Espíritu Santo. En cuanto a eso, esa cita no está en el CD-ROM de AJ.
No está ahí. Queremos, pero no obstante, queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo. Puede que esté en la versión inédita. No importa. No significa que Cristo y el Espíritu Santo sean lo mismo. Muy bien. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ahora bien, cuando los judíos oyeron a Cristo decir, yo soy, ¿qué entendieron con eso? Estás diciendo que eres el Padre. ¿Qué? Te vamos a dar unas piedras grandes. Así que amigos, si comprenden las Escrituras, pueden darle sentido a lo que estos hombres están diciendo. No es bíblico, amigos. El camino de la verdad yace cerca del camino del error. Y solo aquellos cuyas mentes son obradas por el Espíritu de Dios pueden discernir entre ambos. Muy bien, sigamos. ¿Cerramos? ¿Cuál es su tema? La coherencia es una joya. Muy bien, amigos. Ahora no les voy a dar esto. Oh, ya veo por qué. Desde arriba dice sus palabras, citando a la hermana White. Qué poco se dan cuenta de que Jesús, sin ser visto, camina a su lado. Ahora, ¿cómo responderían a eso? Si dicen, miren lo que escribió la hermana Wright. Jesús, sin ser visto, camina a su lado. Y esto significa que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. ¿Cómo responderían ahora? Jesús, sin ser visto, camina a su lado. Esa es una. 2 Corintios 5, 1:19. Dios estaba en Cristo. Entonces, si Dios estaba en Cristo, puesto que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo por medio de Cristo en la tierra. Entonces, ¿dónde estaba el Padre en espíritu? ¿Se le ve caminando, obrando por medio de Cristo? No han visto al Padre, pero yo lo declaro, ¿tiene sentido? No pueden verlo, pero está aquí por espíritu. Juan 4. Dios es espíritu, el Padre. ¿Y qué deben hacer los que le adoran? Ahora, regresen aquí. Aquí está mi punto. Ahora bien, creo que esta cita proviene de Pioneer Health and Missions, ¿cierto? Esta en específico. Y Mesa de hecho puso al final sus palabras, no las mías. Que esta cita proviene de la última. Proviene de Sermones y Charlas, volumen 2, y en realidad es de un taquígrafo. Eso significa que la hermana White estaba dando una conferencia, predicando, y alguien estaba haciendo una crónica de sus palabras. Por eso está ahí. Y la cita dice que la última tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu Santo, y luego puso a Cristo por su Espíritu, que es tanto una persona como Dios es una persona, está caminando por estos terrenos. Y dijo que tiene el entendimiento de que este es el Espíritu de Cristo, el mismo ser. ¿Y de qué está citando? De Sermones y Charlas, ¿cierto? Ahora miren. Creo que esta proviene del otro sitio en la pantalla. ¿De qué está citando? De Sermones y Charlas, página 209. Muy bien, que Jesucristo está obrando a través del Espíritu Santo. Él dice, pero es la levadura. Miren esto. Escribió, pero es la levadura del Espíritu de Jesucristo, que es enviada del cielo, llamada ¿cómo? ¿Cómo responderías a eso? Aquí está la hermana White, diciendo que el Espíritu de Cristo se llama Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo y Cristo son el mismo ser. ¿Cómo responderías a eso? ¿Tienes la respuesta? Bien. Te daré la palabra clave. Este es el Espíritu de Cristo que es enviado del cielo, llamado Espíritu Santo. Eso significa que ambos son el mismo ser. ¿A qué texto recurrirías? Te lo acabo de dar. No Juan 15 todavía. H. Buen intento. Buen intento. Isaías 9. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y su nombre será. ¿Cuáles son las palabras clave? Llamado. Consejero admirable. Puedes llamar a Jesús, ¿cómo más? ¿Cómo también? El Dios poderoso,
también que el Padre eterno. Y sin embargo, son seres separados. ¿Por qué puedes hacer eso? Son uno en propósito, mente, pero no son lo mismo. Maravilloso. Entonces ahora cita de este manuscrito de sermones y charlas que fueron realizadas por un taquígrafo. Miren esto. Ahora bien, aquí está la apertura real de los sermones y charlas en el CD-ROM de EJY. Escribieron que todos los mensajes reproducidos en este volumen fueron pronunciados en público y registrados taquigráficamente. ¿Por qué citarían de este volumen, de estos sermones y charlas, para probar que Cristo y el Espíritu Santo son el mismo ser, cuando en el mismo volumen hay un sermón y charlas? Página 367. Leámoslo. Leámoslo. Aquí es donde entra en juego la obra del Espíritu Santo después de tu bautismo. Eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúa hacia abajo. Naces de Dios, y estás bajo la sanción y el poder de los tres seres más santos. Del cielo que pueden evitar que caigas. Y si escribes esa afirmación, encontrarás que casi todos los supuestos antitrinitarios intentan decir que no se puede confiar en esa afirmación. Fue escrita por un taquígrafo. Y no sabemos si escucharon bien a la hermana White, pero citan del mismo volumen para probarlo. ¿Pueden verlo, amigos? Volumen 595. La consistencia es una joya. ¿Es nuestro momento? No, amigos. Tenemos que terminar esto en otro momento. Les daré uno más y luego cerramos por ahora. Solo un punto más. Muy bien. Y luego cerramos. Esta no puede ser una conferencia de 2 horas. Muy bien. Vamos aquí. Entonces en su sitio web, solo el segundo párrafo, la cita real que usan para probar que Cristo y el Espíritu Santo son el mismo ser los contradice. La segunda cita dice: el Espíritu Santo es el Consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo. En su sitio web. Las siguientes 5 palabras aún no están en negrita. Una personalidad distinta. Miren esto. Ahora vean, 18 MR 110 desde arriba. Los cristianos deben tener en cuenta que Dios tiene una personalidad tan ciertamente como la tiene Cristo. Entonces, ¿quién tiene personalidades distintas y separadas? El Padre y Jesús. ¿Lo ven, amigos? Acompáñenme. Párrafo siguiente 20 MR 6 El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría ser testigo a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. También debe ser una persona divina. De lo contrario, no podría escudriñar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. ¿No son 2 seres separados? El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría ser testigo a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. También debe ser una persona divina, de lo contrario, no podría escudriñar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. Y luego cita Corintios, párrafo siguiente. El Espíritu Santo es el Consolador en el nombre, carácter, gloria, etc. de Cristo. ¿Qué? Personifica a Cristo, pero ¿qué es? Distinto. Por lo tanto, la personalidad del Espíritu Santo es distinta de la de Cristo. La personalidad de Cristo es distinta de la del Padre. 3 seres separados.
Son uno en propósito, uno en mente. Uno en carácter, pero no en persona. Amigos, voy a detenerme aquí y por la gracia de Dios, regresaremos. ¿Correcto? La mera teoría de esto no va a salvar a ninguno de nosotros. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, ellas son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí. Así que, el gran conflicto, como siempre digo, no es principalmente entre el Padre y Satanás. Entre el Espíritu Santo y Satanás, ¿entre quiénes? ¿Es entre Jesús y Satanás? ¿Y cuál es el verdadero problema? El pecado. ¿No es pecado? ¿Cómo obtiene el hombre la victoria sobre el pecado? ¿En qué naturaleza vino Cristo? Su divinidad estaba revestida de, ¿qué? Pecaminosa. Humanidad. ¿Tiene sentido? Y condenó el pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliera en nosotros. Esa es la esencia del Evangelio. Simplemente traté esto para darles luz a partir de las Escrituras, pero no puedo terminar todavía. Dicen que si tú dices que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, dicen que estás adorando a Satanás, porque Satanás era la tercera persona en la jerarquía en el cielo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pueden identificar dónde estaba el Espíritu de Dios. Y leímos antes que Él estaba allí desde el principio de la obra de redención. En otras palabras, cuando la mente de las personas está en blanco y no puedes explicarlo, intervienen para intentar llenar el espacio en blanco con errores. Quieren llevarte al árbol del conocimiento del bien y del mal. Así como Satanás le dijo a Eva, come del fruto que Dios conoce. El día que comas de él, se te abrirán los ojos. Seréis como Dios, sabiendo lo que Dios sabe. Peligroso. Amigos, ¿puedo haceros una pregunta y luego nos arrodillamos y oramos? ¿Cómo adoras a Satanás en la perdición? ¿Cómo oras? Por cierto, haz una pausa aquí. Por favor, 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 por favor. Una pregunta. ¿A través de quién dicen la Biblia y el espíritu de profecía que Satanás recibirá adoración? ¿A través de qué entidad? ¿Alguna vez has leído la tercera persona? Estamos en los escritos de la hermana White. Dice que si crees en la tercera persona, el Espíritu Santo está separado del Padre y del Hijo, estás adorando a Satanás. ¿Dónde encuentras eso? Pero en la gran controversia, página 50, Satanás desea sentarse en la tierra y recibir adoración a través del hombre de pecado, el papado. Así como Padre e Hijo, servimos al Padre a través del Hijo, Satanás y el papado. Adoran a Satanás a través del anticristo. Eso es CG 50. Apocalipsis 13, versículos del 3 al 4 dice, y adoran al dragón por medio de la bestia. Ese dragón en el versículo 4 no es la Roma pagana, es Satanás. Mucho más, amigos. ¿Oramos? ¿Oramos?